caso Marbury versus Madison de 1803 sigue siendo el caso paradigmático, sigue siendo el punto de partida de lo que todos hoy conocemos bajo el nombre del control difuso. Cuando se narra el caso y finalmente la Suprema Corte norteamericana, presidida por John Marshall, decide preferir la Constitución a la ley, hoy suena fácil, hoy nos parece lógico, pero hace más de 200 años, en una época en que reinaba la legalidad, fue verdaderamente algo revolucionario. Pasan los años y sin embargo la jerarquía normativa, la supremacía constitucional sigue siendo uno de aquellos dogmas intocables del constitucionalismo, al lado de la división de poderes o del respeto por los derechos fundamentales. Este es el programa número 55 de Tribuna Constitucional. Soy Guido Aguila Grados y el día de hoy hablaremos sobre la jerarquía normativa. Sean todos bienvenidos. Todos los abogados, cuando hemos dado nuestros primeros pasos en la Facultad de Derecho, nos hemos encontrado siempre con el dibujo de una pirámide, la denominada pirámide kelseniana, que establecía la jerarquía normativa: constitución, leyes, decretos, resoluciones y normas con interés de parte. Hoy vamos a tratar de ponerle el zoom a aquello. Lo primero que nos vamos a encontrar es que en el vértice superior de la pirámide donde aparece la Constitución, el origen es diferente. Mientras el resto de normas de origen estatal nacen de un poder constituido, la Constitución nace de un poder constituyente, a diferencia de las leyes, decretos y resoluciones que nacen de los poderes constituidos. Evidentemente, las normas con interés de parte pueden ser de origen público como una sentencia o de origen privado como un contrato. Ahora, si seguimos aumentando el zoom en el ámbito de la Constitución, vamos a encontrar que no solamente se encuentra la Constitución, sino que al lado de ella se encuentran también los tratados de derechos humanos, en nuestro caso, la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica. Y cuando decimos esto, no solamente nos estamos refiriendo a los 82 artículos del documento que se firmara hace 50 años, en 1969, sino además a la jurisprudencia que va a desarrollar cada uno de estos tópicos señalados en este pacto. Es decir, cómo un acuerdo internacional de hace medio siglo puede seguir teniendo una vigencia total en este tiempo, es justamente a través de la jurisprudencia. Un pie de página: cuando hablamos de la Constitución, no solamente nos referimos como norma jurídica, esto es vinculante, suprema, también estamos hablando de la Constitución como fuente del derecho, en el sentido de que la Constitución señala qué organismos o qué tipos de normas son las que van a crear el derecho. Entonces, en el vértice superior de la pirámide, en el primer nivel, en el primer grado, vamos a encontrar a la Constitución en todas sus manifestaciones y a los tratados internacionales de derechos humanos. En el segundo bloque, en el segundo nivel, es donde con seguridad vamos a detenernos el mayor tiempo, porque se van a encontrar ahí las normas con rango de ley. Y ahí encontramos a la ley de la reforma constitucional, podemos encontrar allí a la ley de la cuenta de la República, la ley general del presupuesto de la República, las leyes ordinarias, las leyes orgánicas, los decretos legislativos, decretos de urgencia, decretos leyes, reglamento del Congreso, resolución legislativa, ordenanzas regionales y ordenanzas municipales. Varios acápites o varios pies de páginas al respecto. Toda la decena de normas que hemos mencionado, todas son normas con rango de ley, mas no todas son normas con fuerza de ley. Normas con rango de ley porque aparecen en este segundo nivel, pero no todas tienen fuerza de ley. Dícese de las normas con fuerza de ley aquellas que alcanzan a la totalidad de las personas y a la totalidad del territorio. A nivel subjetivo y a nivel geográfico alcanzan a todas. Cosa que no ocurre, por ejemplo, con una ordenanza regional u ordenanza municipal. Con ellas son normas con rango de ley, mas no normas con fuerza de ley. Un segundo acápite que quisiéramos también desplegar en estos momentos es que muchas veces se ha pensado que si encontramos una controversia, una contradicción, en realidad una antinomia entre la ley ordinaria y la ley orgánica,
se piensa que se debe preferir siempre la ley orgánica. No es así. La ley ordinaria y la ley orgánica son normas que son distintas, es cierto. Primero, en la materia que van a regular. Mientras la ley ordinaria, su regulación de materia es universal, en el caso de la ley orgánica tiene una materia reservada por la propia Constitución en el artículo 106. Mediante ley orgánica se regulan los órganos del Estado, se regulan los derechos fundamentales y los recursos naturales. Y segundo, en su mecanismo de aprobación. Mientras en el caso de la ley ordinaria se requiere una mayoría simple, la mitad más uno del número legal de asistentes, en el caso de la ley orgánica se requiere mayoría calificada, la mitad más uno del número legal de congresistas. De tal forma que de existir una antinomia entre una ley ordinaria y una ley orgánica, no es que se prefiera siempre la ley orgánica. Lo que va a determinar es, muy bien, lo que se está discutiendo, ¿no? El tema que se ha sobrepuesto en ambas normas, ¿a quién le corresponde? ¿Es materia reservada por la ley orgánica? Sí, entonces pesará más la ley orgánica. De no ser así, sería entonces la ley ordinaria la que esto determina. Tanto es así de la igualdad de ambas normas que la numeración es correlativa. Esto es, si tenemos que la última ley ordinaria es la 33.333 y luego se aprueba una ley orgánica, esta ley orgánica sería la 33.334. Un tercer pie de página que corresponde señalar es respecto de los decretos legislativos, decretos de urgencia y decretos leyes. En efecto, cuando nosotros hablamos de decretos, los decretos son propios del Poder Ejecutivo. En efecto, estas tres normas son dadas por el Ejecutivo. Si son dadas por el Ejecutivo, ¿por qué no están en el tercer nivel con los decretos supremos? ¿Por qué están en el segundo? ¿Y por qué tienen ese rango de ley y además esa fuerza de ley? Porque el Poder Legislativo interviene en todos. Veamos, en el caso del decreto legislativo, el Poder Legislativo hace un control ex ante. Esto es, para que el Ejecutivo pueda dar este decreto legislativo, el Congreso tiene que dar una ley autoritativa, señalando la materia y el plazo que va a regular. En el caso del decreto de urgencia, el control ya no es ex ante, el control más bien es ex post. Es decir, se llama decreto de urgencia justamente porque ha habido una situación inesperada, una situación impensada, y el Ejecutivo actúa de manera inmediata. Posteriormente hay que rendir cuentas. Hay que rendir cuentas al Congreso, cuentas sobre la necesidad, sobre la excepcionalidad, sobre la transitoriedad y la generalidad de lo que se haya determinado en el decreto de urgencia. Y por último, en el decreto ley sencillamente no hay Congreso, porque el decreto ley solamente se da en los gobiernos de facto, solamente se da cuando ha habido una ruptura del orden constitucional. Por ello el nombre. El decreto, que es una norma de tercer nivel, ahora tiene la norma de ley ante la ausencia del Congreso. Un cuarto pie de página sobre estas normas con rango y fuerza de ley la encontramos en el reglamento del Congreso. Una cosa curiosa, se llama reglamento del Congreso, sin embargo, en realidad es una ley orgánica, se equipara a una ley orgánica. Y el último pie de página tiene que ver con la resolución legislativa. Este producto normativo del Congreso tiene todas las características de una ley, menos una, la generalidad. Las resoluciones legislativas se dan generalmente para particularidades. Por una resolución legislativa, por ejemplo, se autoriza el viaje del presidente de la República con su comitiva a un determinado lugar. O por resolución legislativa se nombra a los magistrados del Tribunal Constitucional. Luego, volviendo nuevamente a la pirámide, constitución, leyes, vienen los decretos. Ahí encontramos los decretos supremos. En las resoluciones, cuarto nivel, encontramos las resoluciones suprema, ministerial, directoral. Al final, por último, las normas con interés de parte, que ya son las que hemos mencionado. Los convenios colectivos, los contratos entre particulares, las sentencias. Una última reflexión para cerrar este ámbito de la jerarquía normativa, que ya no es esa jerarquía normativa estática, única, invariable, no. Sería una pregunta legítima: ¿y dónde ingresan los precedentes constitucionales? Estos precedentes constitucionales que justamente en la sentencia Salazar y Arlen, que se dice que son obligatorios para todos los ciudadanos
y además para todos los órganos del Estado, nos está diciendo que es una norma con rango de ley y fuerza de ley. Entonces lo ubicaríamos en el segundo nivel. Sin embargo, otra pregunta legítima sería, ¿y qué ocurre si nosotros nos encontramos con una antinomia entre lo que señala el precedente y lo que señala una ley dada por el Congreso? No tenemos la respuesta de manera expresa, no hay una jurisprudencia que sí lo señale del Tribunal Constitucional, pero sí se puede deducir. Un precedente constitucional no puede ser derogado por el Congreso. Una ley puede ser derogada por el Congreso. Contra un precedente constitucional no procede una demanda de amparo. Contra una ley sí procede una demanda de amparo, el amparo contra normas legales. Por último, contra un precedente no procede una demanda de inconstitucionalidad. Contra una ley sí procede una demanda de inconstitucionalidad. Entonces, puestos en un vaso con agua, tanto el precedente como la ley, el sedimento, quien se va a ir al fondo, quien tiene mayor peso específico, es el precedente. Por ello, es que para nosotros se ha desarrollado en la pirámide kelseniana peruana lo que se llama la teoría del cuello de cóndor. Nos explicamos. Aquí está la Constitución e inmediatamente sigue la ley. Sin embargo, en medio de los dos surge el precedente. Es más que la ley, pero a su vez menos que la Constitución. Si seguimos el dibujo, el diagrama y la pirámide, tendríamos que colocar entre el primer y el segundo nivel al precedente, lo que hace imaginar, si esto es la estampa de un cóndor, aquí aparecería el cuello de cóndor, la nueva norma que es el precedente constitucional por debajo de la Constitución, pero por encima de la ley. Este es todo por el presente programa. No olviden, por favor, suscribirse, difundirlo, colocar sus comentarios, de tal manera que Tribuna Constitucional llegue a un mayor número de personas. Un fuerte abrazo a todos.